Muy buenas tardes para todos. Entonces vamos a dar inicio a la sesión número 2 de esta charla que es de declaración de renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad para el periodo gravable 2021. Les comento que en la primera sesión desarrollamos unos temas que los voy a mostrar acá, que son todo lo relacionado con los fundamentos sobre la declaración de renta de personas naturales, en el cual abordamos el tema de los sistemas para determinar el impuesto de renta, donde informamos que había 3 sistemas y que nos íbamos a enfocar en el sistema que aplica para las personas naturales, residentes fiscales, no obligadas a llevar contabilidad, que es el sistema cedular de tributación. Acto seguido, definimos qué era una residencia fiscal y a quién aplicaba la residencia fiscal. Después pasamos a explicar quiénes son las personas naturales obligadas a declarar renta del periodo gravable 2021, cuáles son los plazos para presentar esta declaración de renta, porque recuerden que hay un calendario tributario en el cual nos informa cuál es el día de fecha máxima para presentar nuestra declaración de renta. Mostramos un listado de cuáles son los soportes requeridos y mostramos el paso a paso de cómo consultar la información exógena, es decir, los medios magnéticos, que es la información que reportan los terceros a la DIAN de transacciones que tuvieron con nosotros, que eso nos sirve de base para presentar nuestra declaración de renta. ¿Por qué? Porque con base en esa información podemos ir chequeando y mirando nuestros soportes para ver si de pronto se presenta todo en regla o hay alguna inconsistencia. También hacíamos la claridad en esa sesión de que puede ocurrir dos situaciones. Una, que nos aparezca en ese reporte un valor que no aplica para nosotros por un error en el reporte que haga una empresa. Podemos aparecer nosotros sin tener, cuando nunca hemos tenido, digamos, una relación comercial con esa empresa, o de pronto un valor errado. Entonces, partiendo de ese punto, nos hacían una pregunta, y la pregunta es que cómo se hace el trámite cuando se encuentran errores en la información exógena. Pues resulta que lo que se debe hacer y lo que dice la DIAN que se debe hacer es comunicarse directamente con la empresa que genera el reporte. Es decir, el contribuyente, que es el afectado en este caso, debe contactarse directamente con la empresa. Yo recomiendo que quede por escrito, que se envíe un correo electrónico. Entonces uno hace una llamada, ¿cierto? Pero lo que se haya definido, igual se envía un correo electrónico. ¿Para qué? Para que eso sirva de prueba ante la DIAN. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, pues digamos que de qué manera podemos obligar a ese tercero a que reporte bien, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos nuestros soportes, nosotros lo que hacemos es solicitarle amablemente que organice el reporte. Además, lo enviamos por escrito y si por X o Y motivo esa empresa no genera un reporte positivo para nosotros, es decir, no vuelve a enviarle a la DIAN la información corrigiendo, igual nosotros no tendremos por qué estresarnos porque nosotros somos quien tiene el soporte real de nuestra declaración de renta. Entonces, si una empresa, digamos, nos reporta un valor y nosotros no tenemos ninguna relación con esa empresa, pues en el momento que ocurriera algo, pues esa empresa será llamada y tendrán que mostrar el soporte que no va a tener y será sancionada. Nosotros no nos van a sancionar por eso. Pero entonces, para dar respuesta concreta a la pregunta, es comunicarse directamente con la persona que genera el reporte, es decir, en este caso del ejemplo, con la empresa que genera el reporte y dejarlo por escrito. Bueno, acto seguido pasamos a hablar sobre el costo fiscal y el valor patrimonial de los bienes, donde nos detuvimos sobre todo en el tema de los bienes inmuebles, ¿sí? Hicimos ejemplos de cómo se debe declarar el bien inmueble,
cómo se debe declarar un vehículo, cómo se debe declarar la maquinaria y equipo, y también definimos cómo se debía declarar la mayoría de bienes apreciables en dinero, que es lo que conocemos como los activos, ¿sí? Dentro de ese capítulo nos hacen otra pregunta que dice, lo que está uno pagando en una cuota inicial de un apartamento, los datos de promesa de compraventa, ¿entrarían en qué casillas? A ver, todo desembolso que hagamos para comprar un bien igual entra en patrimonio bruto, ¿sí? Entonces, en la casilla de patrimonio bruto es donde vamos a colocar todos los desembolsos que hagamos en la compra del bien. ¿Y qué pasa si la compra del bien, pues todavía, digamos que está en trámite? ¿Por qué razón? Porque estamos desabonando una fiducia la cuota inicial. Entonces, esa fiducia es un dinero que nosotros estamos entregando, todavía no es un inmueble, pero es un dinero que es nuestro, ¿sí? Nosotros lo estamos depositando en una fiducia, pero ese dinero es nuestro. Entonces, ¿dónde lo vamos a declarar? En patrimonio bruto. Recordemos que patrimonio bruto es lo que conocemos como el activo, es todos los bienes apreciables en dinero de los cuales dispongamos, sean tangibles o intangibles, ¿sí? Y dentro del tema de tangibles o intangibles, pues también surge otra pregunta cuando hablamos de la realización fiscal, de los ingresos, costos y deducciones, porque una vez pasamos del costo fiscal y valor patrimonial de los bienes, explicamos también los pasivos, que los pasivos son las deudas. Recordemos que en una declaración de renta, nosotros debemos declarar el patrimonio bruto, que es los activos, las deudas, que es los pasivos, ¿sí? La diferencia entre estos dos es el patrimonio líquido, y posterior a eso comenzamos a declarar ¿qué? Nuestros ingresos, costos y deducciones. Entonces, en los ingresos mencionábamos cuando hablábamos de las realizaciones fiscales y cuando hablábamos también de cómo declarar el costo fiscal y valor patrimonial de los bienes, hablábamos de los bienes tangibles e intangibles, ¿cierto? Entonces acá surge una pregunta sobre un bien y dice así, es decir que si hago un libro y lo vendo independiente sin editorial, solo declaro el 30% libre del costo de producción o del 30% del costo libre de venta. La pregunta hacia qué está dirigida. Resulta que informábamos en la sesión 1 cómo se declaraba el tema de los libros, ¿cierto? Entonces voy a dirigirme a esa diapositiva para que sea más claro para todos. Esto todo es lo que vimos en la sesión 1, por eso paso de manera rápida y me voy a detener cuando lleguemos a la diapositiva que da respuesta a esta pregunta. A ver, me devuelvo acá y dice costo fiscal y valor patrimonial de los bienes. Entonces hablamos de los bienes incorporales. Solamente se tiene en cuenta cuando se enajena, reconociendo un costo del 30% del valor de la venta. Y ejemplos de bienes incorporales es la propiedad industrial, literaria, artística, científica, tales como patentes, invención de marcas, derechos de autor, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá estamos hablando es de los derechos de autor. Si nosotros escribimos un libro y decidimos comercializarlo de una forma directa, sin intermediación y sin venderlo a una editorial, pues el ingreso es ¿cuál? El de la venta del libro. ¿Y cuál es el costo? Entonces, basado en la norma, si tenemos soportes, ¿sí? ¿De qué? De todas las erogaciones, todos los desembolsos que hacemos. ¿Para qué? Para tener el libro ya disponible para la venta, ese será nuestro costo, ¿sí? Pero muchas veces no se dispone de ello. ¿Por qué? Porque muchas veces
nuestro mayor costo es que el conocimiento, pero ese conocimiento, ese costo es decir, ese conocimiento cómo se adquirió mediante una formación. Entonces ese costo del que estamos hablando, que es todos los estudios que realizamos, todos los desplazamientos para obtener alguna experiencia, esos pues no voy a tener el soporte para cargarlos directamente a la elaboración de un libro, ¿sí? A no ser de que yo haga un estudio puntual para elaborar un libro. Pero normalmente eso no ocurre. Digamos, en este caso, yo brindo una charla, pero yo para brindar esta charla, pues yo me tuve que haber formado y yo no me formé para esta charla, yo me formé en una profesión. Entonces yo no podría cargarle un costo específico de mis maestrías, ¿sí? Del costo de la maestría. Entonces, por eso es que la norma me dice, vea, usted lo que tiene que hacer es llevar como costo el 30%, ¿sí? Pero, repito, si en el caso de esta pregunta, que es que se elabora un libro y si tiene los soportes que están ligados directamente a la generación del ingreso, ese será su costo. ¿Y cuál será el ingreso? El valor de la venta del libro. ¿Sí? Entonces, después de hablar del costo fiscal y de la realización de los ingresos, pasamos a hablar de las medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria, ¿sí? Donde hablamos de la situación que se puede presentar si los montos son los que miramos en esta diapositiva, que son montos altos y nos podría llevar a la cárcel, ¿sí? Por lo tanto, es importante tener en cuenta que no se recomienda omitir activos, ni incluir pasivos inexistentes, ni omitir ingresos o incluir costos y gastos, o de pronto usar retenciones que no nos corresponden, porque eso nos podría traer, además de las sanciones pecuniarias, nos podría también traer sanciones penales. Hablamos también de cómo está combatiendo la norma, pues a través de la norma, qué armas se tienen para combatir todo el tema de la evasión a través de la venta de un bien inmueble, de la venta de acciones que no coticen en bolsa, y también hablamos de la bancarización, ¿sí? Todo esto está en las memorias de la sesión 1 que ustedes ya deben haber recibido, y si todavía no las tienen, pues lo pueden solicitar a Comedal, que ellos con mucho gusto les harán el envío de las memorias. Después de ver todo este tema de medidas para combatir la evasión tributaria, en el cual hicimos ejemplos de cuánto me podría deducir con pagos en efectivo, llegamos a ¿qué? Al sistema cedular de tributación. Y ese es el tema en el cual nos vamos a concentrar en esta sesión. En el sistema cedular de tributación, el cual consta de 3 grandes cédulas, por llamarlas: cédula general, cédula de pensiones y cédula de dividendos. La cédula general tiene unas secciones que son las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. La cédula de pensiones tiene unas rentas de pensión y las cédulas de dividendos tienen unas rentas de dividendos y participaciones. Entonces vamos a pasar a explicar la cédula general con todas las secciones, es decir, explicaremos todo lo concerniente a las rentas de trabajo, a las rentas de capital, a las rentas no laborales. Acto seguido pasaremos a explicar la cédula de pensiones con su renta de pensión y después la cédula de dividendos con su renta de dividendos y participaciones. Iniciaremos con una parte teórica y después pasaremos a una parte práctica en un archivo de Excel en el cual hay una serie de ejercicios que serán compartidos junto con las memorias de la sesión número 2 que se enviará por correo electrónico. Entonces, manos a la obra, hablamos de la cédula general y en la cédula general tenemos las rentas de trabajo, ¿sí? Dentro de las rentas de trabajo, ¿cuáles son los ingresos que se incluyen en esta cédula? Entonces tenemos salarios, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, indemnización por despido injustificado, bonificaciones
y demás conceptos laborales, además de emolumentos eclesiásticos, honorarios, comisiones, compensaciones y servicios personales. Dentro de las rentas de capital tenemos intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Y lo que no podamos ubicar como ingreso ni en renta de trabajo ni en rentas de capital será ubicado en rentas no laborales. Por eso decimos que todos los ingresos que no se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas, de estas que estamos mencionando, además de cuál otra, de las pensiones y de los dividendos, ¿sí? Que esos son cédulas aparte y por eso acá hablamos de cédula general, cédula de pensiones y cédula de dividendos. En este momento vamos a iniciar con cédula general. Entonces, la cédula general tiene estas 3 secciones. Vamos a iniciar con rentas de trabajo. Entonces ya dijimos cuáles son los ingresos, ¿sí? Entonces, un formulario que tiene la cédula general, la podemos ver acá, que tiene varias columnas, ¿sí? Estas columnas que dicen, la primera dice rentas de trabajo, la otra dice rentas por honorarios y compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Ya vamos a explicar eso. Rentas de capital y rentas no laborales, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de mi tipo de ingreso, yo me debo ubicar en estas columnas, ¿sí? Entonces, vamos primero a explicar las rentas de trabajo y seguiremos con las columnas siguientes, es decir, rentas por honorarios, después rentas de capital y rentas no laborales, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo se depura la renta de trabajo, porque como podemos ver acá, se parte de unos ingresos brutos y después empezamos a mirar qué es lo que nos podemos restar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos podemos restar? En los cuales van apareciendo una serie de términos que se usan en la parte tributaria que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. Entonces comenzamos. Las rentas de trabajo, que ya mencionamos cuáles son los ingresos, pues resulta que hay unos ítems que yo me puedo restar. El primer ítem que me puedo restar se llama ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿sí? Dentro de esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿qué se incluye? Se incluyen los aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad pensional. ¿Cuál? El que hace el contribuyente, es decir, si usted es un asalariado, usted hace un aporte y su empleador hace otro. ¿Cuál se puede restar usted en su declaración de renta? El aporte que hace usted. Porque el que hace el empleador se lo resta el empleador en la declaración de renta del empleador, ¿sí? Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad, sin exceder el 25% del ingreso laboral y hasta 2.500 VT, que es ¿cuánto? 90.770.000. Aportes obligatorios a salud. Apoyos económicos para financiar programas educativos financiados con recursos públicos cuando haya una relación laboral. Pagos del patrono a terceras personas por alimentación del trabajador o su familia o por compra de vales para compra de alimentos, siempre y cuando el salario mensual del trabajador no exceda 310 VT. En pesos colombianos, 11.255.480 pesos. Y que el pago mensual a terceros por alimentación no exceda de 41 VT, que es 1.488.628. ¿Cómo se maneja esto? Resulta que hay empresas que manejan algo que lo llaman una desalarización, ¿cierto? Entonces, digamos, te ofrecen un salario, voy a decir cualquier cifra, 8 millones de pesos, que ese salario
es el prestacional, ¿sí? Y te ofrecen, ejemplo, 1.000.000 de pesos en bonos Big Pass, ¿sí? Sobre ese 1.000.000 de pesos no te los tienen en cuenta ni para el aporte a salud, a pensión, ni nada, ¿cierto? Es decir, esos no tienen factor prestacional. Entonces, ¿qué pasa? En ese ejemplo de la persona que tiene un salario de 8.000.000 de pesos, entraría acá. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la persona debe tener un salario mensual inferior o que no exceda de 11 millones. Y en el ejemplo estamos diciendo que esos bonos son 1.000.000 de pesos mensuales. Por lo tanto, ahorita vamos a ver en un ejemplo que esa persona tiene que declarar el ingreso, es decir, tendría que declarar los 8 millones de salario y el 1.000.000 mensual de bonos, pero como ingreso no constitutivo se restaría el 1.000.000 en bonos, ¿sí? Es decir, que sobre ese 1.000.000 no va a pagar impuestos. Pero ¿qué pasaría si esa persona tiene un salario de 15 millones y le pagan 1.000.000 en bonos? Resulta que como excede los 11.255.480 pesos, esa persona, ese 1.000.000 que recibe en bonos lo tiene que declarar como ingreso y no se lo puede restar como ingreso no constitutivo. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque estaría excediendo 310 VT. ¿Y qué ocurre si tiene un salario de 8 millones, pero le pagan 2 millones en bonos mensuales? Resulta que lo máximo que se puede restar es 1.488.628 y la diferencia pues no se la podría restar. Entonces la declararía los 2 millones de los bonos como ingreso, pero como ingreso no constitutivo no se podría restar los 2 millones sino hasta 1.488.000. Como ingresos no constitutivos en las rentas de trabajo, eso es lo que se puede restar, nada más, ¿sí? Me voy a volver al formulario para mostrar algo, y es que estos ingresos no constitutivos van acá en este renglón 33, hablando de las rentas de trabajo, y sucede algo, y es que esos no tienen tope. El único tope que hay es este que mencionan de ese 25%, ¿sí? ¿Por qué hablo de topes? Porque más adelante vamos a ver que lo que sigue de rentas exentas y deducciones imputables sí tienen un tope. Y ese tope es de ¿cuánto? Del 40% del ingreso. Ya lo vamos a ver. Entonces, después de esos ingresos no constitutivos, ¿qué más me puedo restar? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué más me puedo restar como rentas de trabajo? Entonces, la respuesta es, te puede restar indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad y las que impliquen protección a la maternidad, lo recibido por gastos de entierro del trabajador, seguro por muerte, compensaciones por muerte, prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. En el caso de los magistrados, de los tribunales, sus fiscales y procuradores judiciales, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al 50% de su salario. Para los jueces de la República, el porcentaje exento será el 25% sobre su salario. En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de representación, los cuales no podrán exceder del 50% de su salario. El exceso del salario básico percibido por los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y de los agentes de esta última. Todo esto son rentas exentas que aplican para las rentas de trabajo. Solo estamos hablando de las rentas de trabajo. Más adelante veremos los otros tipos de renta. ¿Sí? Porque recordemos que cada renta se debe depurar de manera independiente. ¿Qué otra renta exenta aplica para una renta de trabajo? El auxilio de cesantías e intereses sobre cesantías, con un límite de ¿cuánto? De 350 VT. ¿Cómo así? Pues resulta que si el contribuyente tiene un promedio
de salario de los últimos 6 meses, ese promedio salarial del mes es un salario superior a 350 VT, es decir, superior a 12.707.800 pesos, ya la parte no grabada no es el 100%, es decir, la renta exenta de las cesantías no es el 100%, sino que si está en el rango entre 12.707.800 y 14.886.280, la parte no grabada de las cesantías será el 90% y el 10% quedará grabado. ¿Sí? O sea que si el salario promedio mes es de 20 millones, pasamos a esta tabla y vemos que está entre 19.243, 240 y 21.421, 720, ¿sí? Por lo tanto, esas cesantías estarían no grabadas, serían renta exenta, el 40% y el 60% estaría grabado. Es importante recordar que las cesantías ahora se dan, ¿sí? se deben declarar como ingreso cuando se reciben en el fondo de cesantías o cuando se le entrega directamente al trabajador, ¿sí? Recordemos que de 2016 hacia atrás solo se declaraban las cesantías era cuando recibíamos las cesantías, es decir, cuando íbamos al fondo de cesantías y las retirábamos o cuando la empresa nos la pagaba directamente a nosotros. Ahora, después de 2016, desde el 2017 hacia adelante, todos los ingresos por cesantías, sea que lo consignen en el fondo, así no lo hayamos retirado, ¿sí? O nos lo paguen directamente a nosotros para pagar estudio, por poner un ejemplo, o para hacer una reforma en nuestra casa de habitación, debemos declararlo como ingreso. Eso es muy importante. ¿Qué otra renta exenta hay? La renta exenta de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, cuentas AFC o ahorros voluntarios contractuales. ¿Sí? ¿Cuánta es la parte exenta? Es exenta hasta el 30% del ingreso bruto sin exceder 3.800 VT, que serían 137.970.400. ¿Sí? Para poder tener esta renta exenta, ese dinero que enviamos a nuestra AFC debe cumplir con lo siguiente. Debe tener una permanencia mínima de 10 años, excepto cuando se cumplan los requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, o en el caso de muerte e incapacidad, que derecho a pensión o retiros de aportes voluntarios destinados a la adquisición de vivienda, ya sea no financiada por entidades vigiladas por la superfinanciera, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. Es decir, que si en este momento estamos haciendo un pago de un apartamento, de nuestra casa de habitación, ¿sí? Sí o sí, la primera recomendación es, abra una cuenta AFC, eso no le vale nada, ¿sí? Y el valor de la cuota, mínimo el valor de la cuota, envíelo a la AFC y desde la AFC pague la cuota, eso no le sale más costoso hacerlo y usted tiene un ahorro ahí muy grande. Ahora lo vamos a poder observar en el ejercicio que vamos a plantear. ¿Sí? Importante tener en cuenta eso. Otra cosa para tener que se puede destacar en este tema de AFC, resulta que usted puede tener hasta el 30% como renta exenta. No quiere decir que usted no pueda enviar más a su AFC. Es decir, si ustedes tienen un salario de 10 millones y la cuota del apartamento es 4 millones, ustedes pueden enviar 4 millones a la AFC. ¿Sí? No es que solo pueden enviar 3, ustedes pueden enviar 4. ¿Sí? Simplemente le hacen una carta a la empresa, a su empleador y les dicen que por favor de su salario le envíen 4 millones a su cuenta AFC
y ellos lo deben hacer porque igual es su dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que la exención solo va a ser del 30%. ¿Sí? Pero ¿para qué? Para que no tengan que partir la cuota. Eso lo pueden hacer tranquilamente. ¿Qué otra renta exenta hay? El 25% del valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 8.713.920, que corresponde a 240 VT. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se reste del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Se resten las deducciones y demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral. En síntesis, se va a tomar el ingreso y se va a restar todo lo que usted se quiere restar. Así después se dé cuenta que todo no se puede restar porque hay un límite que es el 40%, pero para el cálculo de este 25% se toma el ingreso y se resta todo lo que usted se puede, lo que se quiera restar como ingreso no constitutivo, como rentas exentas, como costos y deducciones. Y a ese saldo que le queda se le aplica el 25%. Esta teoría explicada ahora en el ejercicio en Excel es mucho más fácil de entender, ¿sí? Pero es importante primero mirar esa teoría para después ir a aplicarla. Acá surge algo y por eso lo coloco como una anotación y dice que los pagos por indemnizaciones y bonificaciones por retiro definitivo originados en una relación laboral no están sujetas al límite del 40% que vengo mencionando, ¿sí? Y tampoco las cesantías que estaban en el fondo hasta diciembre de 2016. Porque resulta que esas cesantías de diciembre de 2016 hacia atrás, en este momento, si están en el fondo de cesantías, si vamos y las reclamamos, nosotros el fondo de cesantías nos dice qué es lo que estamos, o sea, de qué periodo estamos reclamando, es decir, a qué periodo corresponde. Entonces, si vamos y reclamamos o retiramos unas cesantías del 2015, resulta que esas cesantías yo no las he declarado. ¿Por qué? Porque recuerden que mencioné que del 2017 hacia adelante hay que irlas declarando año tras año, sea que ingresen al fondo de cesantías o no las entreguen directamente. En cambio, antes de 2016, incluyendo diciembre de 2016 hacia atrás, no se declaraban sino cuando las retirábamos del fondo de cesantías o cuando las recibíamos directamente del empleador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La norma nos dice que esas cesantías de 2016 hacia atrás no entran en ese límite del 40%. Eso sí, entran en el límite de la tablita que mostré, donde si el promedio mensual del último semestre cuando se reciben esas cesantías, ¿sí? Pasa de la VT que mencionamos, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que una parte es grabada y otra parte es no grabada. Listo, pero no hace parte de ese 40% de renta exenta. Hasta ahí el tema de rentas exentas para las rentas de trabajo. Ahora bien, ¿qué más me puedo restar? Y viene un punto que se llama deducciones imputables. Y dentro de las deducciones imputables, ¿qué hay? Están los intereses por préstamos para adquisición de vivienda o costos financieros en contratos de leasing habitacional. Pero esto tiene un límite. El límite son 1.200 VT al año, que en pesos colombianos es 43.569.600 pesos. ¿Sí? Es decir, que si yo estoy pagando durante el año un crédito, ¿sí? Para adquisición de vivienda y me cobran 30 millones de intereses, o sea, eso fue lo que pagué en el año de intereses, porque recuerden que una parte es el aporte a capital y la otra parte es el pago de los intereses, ¿cierto? Entonces, el pago de intereses, si pagué 30 millones, me los puedo restar en mi declaración de renta. ¿Cuánto es lo máximo? 43 millones. Por lo tanto, si de las cuotas que pagué, 50 millones fueron intereses, pues solo me permiten restar hasta 43 millones
569.600. ¿Sí? De ahí la diferencia en lo fiscal versus lo contable, porque como gasto tuve 50 millones de intereses en el ejemplo, pero fiscalmente solo me puedo restar 43.569.600. Dice, el préstamo debe estar garantizado con hipotecas y el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado. ¿Qué otra deducción imputable hay? Aporte a título de cesantías por partícipe independiente hasta 2.500 VT, que son 90.770.000, sin exceder un 12avo del ingreso gravable. Intereses que se paguen sobre préstamos educativos del ICETEX, dirigidos para la educación superior del contribuyente, sin exceder anualmente el valor equivalente a 100 VTs, que son 3.630.800. ¿Qué más me puedo restar como deducción imputable? Planes complementarios de salud, con un límite de 192 VT al año, que es 6.971.136. Repito, todos estos ítems son los que yo me podría restar en mi declaración de renta, pero tiene unos límites, que es el 40% del ingreso, que ya lo vamos a ver mediante un ejemplo práctico. ¿Qué más me podría restar? Deducción del 50% del gravamen al movimiento financiero. ¿Sí? Y también me puedo restar algo que se llama la deducción por dependientes, porque resulta que anteriormente, antes de 2013, nos podíamos restar los pagos de educación, ¿sí? Que fueran nuestros o de nuestros hijos o nuestro cónyuge o compañera permanente. Ya eso no se puede, ya no se restan las matrículas, ya no se resta nada de eso, ni las maestrías. ¿Qué se puede restar? Se puede restar el 10% del ingreso laboral, sin exceder ¿cuánto? 13.942.272 pesos al año, ¿sí? Pero entonces, ¿a quién digamos, perjudicó la deducción por dependientes? Digamos, a la persona que es soltera, que está haciendo su especialización o su maestría y no tiene hijos, entonces no tiene dependientes, pero sí paga una universidad, pero no se la puede restar. Y tampoco le puede restar un dependiente si no le aplica. Entonces, ¿a quién sí le aplica? Vamos a ver. Primero miremos a quién le aplica, quién es pues, un dependiente, y es las personas asalariadas deberán probar la dependencia con un certificado expedido bajo la gravedad de juramento en el que se indiquen las personas dependientes a su cargo. La deducción de dependiente no podrá ser solicitada por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente, es decir, que si tenemos un hijo y el papá y la mamá declaramos renta, debemos colocarnos de acuerdo cuál de los dos es el que se va a restar ese 10%. ¿Sí? Para ello, pues se hace una planeación tributaria. ¿Sí? Es importante anticiparnos. ¿Sí? ¿Para qué? Para pagar el impuesto justo. ¿Sí? Que no es evadir. Pagar el impuesto justo es pagar el impuesto al que me obliga la ley, ¿basado en qué? En la normatividad vigente. Entonces, si los dos declaran y hay uno que tiene mayores ingresos y no tiene mucho para restarse, de entrada yo le diría, ese es el que se debe restar el dependiente. Más que decir, un año usted, un año yo, un año usted, no, eso no se hace así. Eso se debe hacer, es basado en cifras. ¿A quién le baja más el impuesto? Eso es lo que se debe revisar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, no, restémonos los dos que eso no se dan cuenta. Sí se dan cuenta porque se relaciona en la declaración el número de identificación, ¿sí? De la persona que nos estamos llevando como dependiente. ¿Listo? Entonces, eso es muy fácil de darse cuenta. Entonces, ojo, no se vayan a intentar deducir en dos declaraciones, es decir, el papá y la mamá, en el caso pues de que sea un hijo, porque se va a dar cuenta la DIAN muy fácil y los van a requerir. ¿Qué más tenemos sobre deducción de dependiente? Entonces, aplica a los que tengan una relación laboral, legal o reglamentaria,
Se aplica para hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años y dependan económicamente del contribuyente. Hijos de 18 a 23 años que estén estudiando en una entidad certificada por el ICFES o por la entidad oficial correspondiente o programas técnicos. Hijos mayores de 23 años con un certificado de medicina legal sobre su situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos. Cónyuge o compañero permanente con ingresos anuales inferiores a 260 VTs, ¿sí? Que serían 9.440.080, que sería pues un poco menos de 800.000 pesos mensuales. ¿Quién debe certificar esto? Las cifras económicas las certifica un contador, ¿sí? Y medicina legal certifica la situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos. Esto mismo aplica para quién, no solo para cónyuge o compañera o compañero permanente, sino para padres del trabajador o hermanos. Exactamente igual, ingresos inferiores a 260 VTs o que tengan una dependencia originada en factores físicos o psicológicos. Y hasta ahí llegan las rentas de trabajo. Entonces vamos a ver un ejemplo donde podemos observar cómo se depura la renta de trabajo. Entonces vamos a colocar esto acá más grande para que se pueda ver y comenzamos. En este ejemplo, esta persona, este contribuyente, tiene su certificado de ingresos que se lo emite la empresa para la cual trabaja y en ese certificado de ingresos dice que los pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos, todo esto es periodo gravable 2021. Entonces, en el año 2021 tuvo un ingreso por 109.129.000 y tuvo unas prestaciones sociales, pagos por prestaciones sociales de 21.187.566. Y a esta persona le pagaron 24 millones con unos bonos electrónicos, llámese Vicpaz, Sodexo o cualquier otra empresa pues que provea este tipo de servicios, ¿sí? Es decir, que tiene un desalarizado. No tuvo retiro de cesantías de 2016 hacia atrás, pero sí recibió unas cesantías de 2017 en adelante, que son ¿cuáles? Las de 2020 que le consignaron en el fondo en el periodo gravable 2021, que fueron 10.465.720. Este contribuyente hizo un aporte obligatorio a salud de 4.677.412 y a pensión de 5.773.581. Y tuvo en su certificado bancario, le sale que hubo un pago durante todo el año de 765.456 de gravamen a los movimientos financieros. Ya vamos a ver todo esto para qué nos sirve. Y resulta que este contribuyente adjunta copia del folio del registro civil de hijo menor de 18 años, es decir, que se va a restar como deducción de dependiente. Para ver cómo nos puede cambiar el impuesto, entonces vamos a informar acá intereses por préstamos de vivienda, que en este ejemplo no tiene, ahorita lo modelamos, pagos por prepagada, no tiene, aportes voluntarios a fondos de pensiones y aportes a AFC, todo esto está en ceros, ¿sí? Durante el año hicieron unas retenciones en la fuente por salarios de 7 millones y el impuesto neto de renta del año anterior, es decir, la declaración del periodo gravable 2020, que fue la que presentó en el año 2021, pues tuvo un impuesto neto de renta de 8.567.000. Por eso es que necesitamos la declaración de renta del año anterior. ¿Listo? Y el anticipo de renta liquidado del año gravable anterior fue cero. Es decir, no tuvo que hacer un anticipo de renta. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta información. ¿Para qué nos va a servir? Entonces vamos a depurar la renta. Entonces empezaríamos ¿con qué? Con unas rentas de trabajo, es decir, con un ingreso. Entonces vamos a abrir acá, vamos a colocarlo más grande para que lo puedan ver. Y acá ¿qué tenemos? Tenemos unos ingresos que se colocan en el capítulo de ingresos. Entonces decimos pagos por salarios, pagos por prestaciones sociales, otros pagos, que sería el de los bonos que mencionamos,
y las cesantías e intereses. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da 164.782.286. En esta herramienta, pues ustedes pueden ver que está la empresa A, la empresa B, la empresa C, porque esta es una herramienta que les puede servir a ustedes. ¿Para qué? Para hacer el cálculo de su impuesto. Entonces hay personas que tienen una relación laboral con más de una empresa. Entonces, pues de cada empresa, pues van a colocar acá la información que tienen con sus soportes. ¿Sí? Entonces, esta persona tuvo unos ingresos brutos por salarios. Acá no estamos hablando todavía de honorarios, estamos hablando del asalariado, ¿sí? Porque ya vamos a hablar de los honorarios. Entonces, esta es la persona que tiene un vínculo laboral, es decir, que recibe un salario. Esta persona recibió 164 millones en el año 2021. Y entonces ahí dice, ¿qué me puedo restar? ¿Cierto? ¿Qué me puedo restar? Entonces se puede restar el aporte que hizo de salud, el aporte que hizo de pensión, y resulta que uno diría, ah, venga, me voy a restar como ingreso no constitutivo los 24 millones de bonos. Pero recuerden que no se puede restar más de 1.488.628 pesos por mes, que eso multiplicado por 12 da ¿cuánto? 17.863.536. Es decir, miren que declara todo el ingreso de esos bonos y se resta solo 17 millones. ¿Por qué? Porque está pasando el límite. Pero ¿qué ocurriría si acá fueran 12 millones? Se podía restar 12 millones. Venga, ¿y si se puede restar ese dinero? Sí, ¿por qué razón? Porque debemos mirar cuál era el ingreso laboral, ¿cierto? Y si miramos acá 109 millones, pues dividido 12 daría menos de 9 millones de pesos, ¿sí? Entonces sí aplica, porque recordemos, y para eso entonces tenemos acá las diapositivas y nos devolvemos para que no nos perdamos, y nos devolvemos acá donde decíamos de los bonos en los ingresos no constitutivos, de que el salario no podía exceder de 11.255.480 pesos, ¿sí? Entonces esta persona, pues simplemente si tomáramos esto y lo dividiéramos en 12, pues vemos que da 9 millones. Es inferior, por lo tanto sí se los puede restar, pero no se puede restar más del límite, que son 17 millones. ¿Qué más me puedo restar? Esta persona no obtuvo ingresos por honorarios, pero entonces, ¿qué se va a restar? A ver, se va a querer restar acá unos ingresos no constitutivos, pero de honorarios. No aplica. ¿Por qué? Porque no tuvo ingresos por honorarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué más se puede restar? Costos y gastos procedentes. Entonces uno dice, venga, ¿qué más me puedo restar? Entonces nos vamos ya a dónde? A la renta líquida de la cédula general para ver qué más me voy a restar. Es decir, en este archivo, ¿qué tenemos? Tenemos los 164 millones del ingreso, que ya los miramos, de dónde salieron, los 28 millones que se quiere restar acá, que esos 28 millones los contiene el aporte a salud, a pensión y la parte de los bonos, ¿sí? ¿Y qué más se va a restar? Entonces 164 menos 28 le da 136. Y ahí viene el tema de las deducciones imputables y las rentas exentas. Entonces resulta que lo que se puede restar es aportes de cesantías de partícipe independientes, no tiene. Intereses por préstamos de vivienda, no tiene. Pagos de salud prepagada, no tiene. ¿Tiene un dependiente? Sí, entonces marca una X, porque mire, si quitamos la X, desaparece. Entonces marcamos la X y nos dice que se puede restar el 10%, pero sin exceder de 13.942.000. Miren que el 10% sería un valor superior. Entonces, ¿cuánto es el valor que se puede restar? 13.942.000. ¿Y dónde se lo puede restar? En la columna donde tiene el ingreso, es decir, en rentas de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué más se puede restar? El gravamen al movimiento financiero. ¿Cuánto? El 50%. Es lo que acabamos de ver en la teoría. Entonces, ¿cuánto sería el límite? La mitad, 383.000. ¿Por qué? Porque acá ya estamos viendo que las cifras están redondeadas. Porque resulta que en nuestra declaración de renta no podemos trabajar sino
con cifras cercanas al 1000. Todas se acercan al 1000. ¿Sí? Entonces, por eso sería 383.000. Pero a uno en el extracto no le llega redondeado a 1000. Entonces, por eso está el ejemplo tal cual como nos sucede en la vida real. Entonces, ¿cuánto sería el máximo de deducciones imputables? 14.325.000. ¿Y qué más me puedo restar? Entonces decimos que nos vamos a restar. Aporte a fondos voluntario a fondos de pensiones, no tiene. AFC, no tiene. Gastos de representación exentos. Ojo, ¿esto para quién aplica? Lo vimos en la teoría. Para jueces, magistrados, fiscales, rectores y profesores de universidades. Eso no aplica para usted que no es ni juez, ni magistrado, ni fiscal, ni trabaja como rector o profesor en una universidad oficial. Ese cuento de eso llevémoslo a gastos de representación, eso no se lo pueden restar en la declaración de renta. Eso va como ingreso, para que sepan, y todo grabado. ¿Listo? Entonces, ¿qué más se quiere restar? ¿Otra renta exentas? Pues no hay. Retiro de cesantías de 2016, pues no tiene. Y las cesantías de 2017 en adelante, ¿qué fue cuánto? 10.465.720. ¿Cuánto se puede restar? El 100%. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos a la tabla, vemos que cumple, que tiene que ser un salario inferior, mírenlo acá, nos devolvemos, salario inferior a 350 VT, que son 12.707.800 pesos. Entonces, como estamos hablando de que el salario era 9 millones, entonces sus cesantías no tiene ningún lío, más el interés, y eso se lo va a restar, ¿cierto? Y llegamos al punto de cómo vamos a calcular el famoso 25% de la renta exenta de salarios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos acá, es una serie de cálculos, todo esto ya está automático, donde decimos vea, cogemos este valor, 136.467, que es la renta líquida, vamos a colocarlo acá más grande, 136.467, que es la renta líquida que salió de tomar los ingresos brutos y restar los ingresos no constitutivos, ¿sí? De ese valor, ¿qué vamos a restar? Vamos a restar las deducciones imputables, que es este subtotal, 14.325.000, y las rentas exentas, 10.466.000. Entonces, esos 136 millones menos estos dos valores da 111.676.000, ¿sí? Y vamos a calcular ese 25% que nos da la norma, ¿sí? Para los ingresos laborales. Y no es más que a este valor de 111 millones aplicarle el 25%. Así de sencillo. Por eso la teoría decía, es tomar los ingresos brutos, restar los ingresos no constitutivos y restar todas las rentas exentas y deducciones imputables. Ahí fue que llegamos a estos 111 millones y a ese valor se le aplica el 25%. Serían esos 27 millones. Esos 27 millones 19 no necesitan ningún soporte, ¿sí? ¿Eso por qué se hace? Se hace porque resulta que una renta de trabajo no admite deducción de ¿qué? Ejemplo, gasolina. O los que viven en Oriente y bajan todos los días, digamos, a Medellín y pagan peaje. Eso no se lo pueden restar en la declaración de renta, de una renta de trabajo. O que andan en transporte público. No se pueden restar nada de eso, ¿sí? No se pueden restar la ropa, los paseos, los estudios de los hijos, no sé, de ballet, de música, eso no se puede restar. La ley no se lo va a permitir. Entonces, por eso, la norma plantea que el 25% de su ingreso es exento. ¿Listo? Entonces, acá, en esta herramienta tenemos renta de trabajo exenta de indemnizaciones laborales, pues no tiene, ¿sí? Y total renta exentas imputables, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es sumar los siguientes valores, los 10 millones que ya habíamos calculado y los 27.919.000 que acabamos de calcular, que es el 25% de la renta exenta. Y si tuviéramos acá esa indemnización, pues también la sumábamos. ¿Por qué? Porque esa
también cuenta como renta exenta. Entonces, esos 52.710.000 de renta exenta y deducción imputable, pues no es más que tomar las rentas exentas, que son esos 38 millones, y sumarle estos 14 millones de deducciones imputables. Esos son los 52 millones que decimos, eso es lo que me quiero restar. Vamos a ver si me lo puedo restar o no. ¿Por qué? Porque hay un tope del 40%. Entonces acá, de manera automática, esta herramienta ¿qué les hace? Trae nuevamente el ingreso y hace una depuración, ¿cierto? Donde retiro de cesantías de 2016 hacia atrás no tiene gastos de representación y no tiene otras rentas exentas que le aplique el límite, que no le aplique el límite general. Entonces, ¿cuánto sería acá el subtotal? 136 millones. Y a eso le aplicamos ¿cuánto? El 40%. Es decir, ¿cuánto es el máximo que me puedo restar? 54.587.000, ¿sí? ¿Y cuánto es lo que me quiero restar? 52.710.000, es decir, que me los puedo restar todo, ¿cierto? Es más, me podría restar 1.877.000 más. ¿Para qué? Para que me bajara el impuesto. Cuando decimos eso es ¿para qué? Para que le baje el impuesto. Ya lo vamos a modelar, porque resulta que este contribuyente, entonces, acá tendría una renta líquida ordinaria de la cédula general, partiendo de que esta persona solo tuvo ingresos por rentas de trabajo, porque la cédula general es la sumatoria de las rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales, ¿sí? Entonces, en esas de trabajo, partiendo de que en este ejemplo no tiene rentas de capital y no tiene rentas no laborales, entonces, ¿cuánto es su renta líquida? 83 millones. ¿Por qué? ¿De dónde salieron los 83 millones? Esos 83 millones, podemos verlos acá, que salen de tomar el ingreso, vamos a verlo acá, este ingreso, vamos a colocarlo más grande, que son 136.467.000, y restarle lo que decimos que nos queremos restar, que es ¿cuánto? Los 52.710.000. Y eso nos da un impuesto de 10.381.000. Pero miren que acá yo todavía me hubiera podido restar 1.877.000. ¿Para qué? Para bajar el impuesto, ¿cierto? Entonces, por eso es que en el enunciado tenemos las opciones de cómo podríamos bajar el impuesto. Pero eso sí, lo podemos bajar, pero con soporte. Es decir, estamos en el año 2022, presentando la declaración de renta al periodo grabable 2021. Si usted en el 2021 no pagó intereses por préstamos de vivienda, no pagó salud prepagada, no hizo aportes a fondos de pensiones voluntarias ni a AFC, pues obviamente acá va a tener que ponerlo en cero. Pero ¿qué hubiera pasado? De ahí la importancia de ¿qué? De anticiparse, porque ya el 2021 pasó, pero estamos en el 2022 y podemos proyectar nuestros impuestos para el año siguiente, ¿cierto? ¿Para qué? Para podernos anticipar. Entonces decimos acá, interés por préstamos de vivienda. Entonces digamos que esta persona hubiera enviado de su salario, hubiera enviado, no sé, 1.000.000 de pesos mensuales como aporte a la AFC. Es decir, que hubiera enviado 12 millones. ¿Qué pasaría acá? Pues pasaría que si tiene acá AFC 12 millones, entonces se lo restaría acá y vamos a ver qué ocurre. Ocurre lo siguiente, que el impuesto me bajó. Como era poco lo que me podía restar, pues es poco lo que me bajó. Y acá hay otro análisis y es, vea, envié 12 millones a la AFC y 7 millones no me los puede restar. ¿Por qué? Por aquello del 40%. Entonces ya uno diría, pero es que yo no estoy pagando una casa en este momento, ¿para qué voy a enviar 12 millones? ¿Listo? Entonces, cuando uno se anticipa, uno dice, con 6 millones, vamos a ver cómo queda. Con 6 millones, mire que todavía, o sea, ya no me puedo restar más y todavía me sobraron 2.623.000. Entonces, es ahí donde uno puede ir haciendo su ejercicio de cuánto enviar a la AFC si no necesita enviarlo a la AFC, ¿cierto? Porque es que usted no tiene que enviar dinero a la AFC
solo porque va a pagar un apartamento, pues, o está pagando un crédito hipotecario, un leasing habitacional. Si lo está haciendo sí o sí, abra la AFC, pero si no lo está haciendo, pues usted podría simplemente mirar, ¿sí? Que si, que si envía un dinero a la AFC, todavía que le sobra, entonces ahí donde uno ya va calculando con esos valores. Acá, digamos, con 2,5 millones va a llegar al valor. Entonces, ¿qué podría decir uno acá? Vea, si usted envía 2,5 millones a la AFC, paga 9,856,000, ¿sí? ¿Y cuánto le cambia el impuesto? Poniéndolo en cero. 9,856,000, pues son 500,000 pesos. Entonces, si ahorra 500,000 pesos enviando 2,5 millones a la AFC, que es su dinero, ¿sí? O a una pensión voluntaria, que la pensión voluntaria también la puede retirar para lo mismo que se puede retirar para una AFC. Entonces, es jugar con eso partiendo también de su capacidad de ahorro, ¿sí? Porque si es una persona que está ilíquida, que no puede hacer eso, pues obviamente pues no le da y le va a tocar pagar más impuestos, ¿sí? Entonces, es importante conocer esto y saber cómo puede uno jugar con esto para pagar más o menos impuestos. Más adelante vamos a ver en otro ejercicio con cifras más grandes que el ahorro puede ser mayor, ¿sí? Entonces, esta es la cédula, en la cédula general, la renta de trabajo. Entonces, ahora cerremos acá, démosle no guardar y vamos a ir abriendo este honorarios y vamos a ver la teoría, que ya entendiendo la de rentas de trabajo, todas las demás pasan mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se repiten muchos conceptos y se repiten muchos ítems que se pueden restar. Entonces resulta que dentro de las rentas de trabajo hay una remuneración por honorarios y compensación de servicios personales, ¿sí? Entonces, el contribuyente en rentas de trabajo, ¿cómo se puede dar? Se puede dar que es una persona que tiene un vínculo laboral, es decir, es un asalariado, ¿cierto? Pero también se da una persona que tiene un vínculo laboral por unas horas en una empresa y también trabaja por prestación de servicios o por honorarios en otra, ¿sí? O le presta unos servicios a una empresa, no de horas, sino de pacientes atendidos, por poner un ejemplo. Se da mucho en ustedes los médicos, se da mucho que trabajan vinculados en una empresa y también tienen consultorio, ¿sí? Y atienden particulares y atienden pacientes, pues usuarios de EPS y ustedes le facturan esa a la EPS. Ese es honorario, ¿cierto? Pero también está que tiene el vínculo laboral. Entonces se puede dar de los dos. Entonces acá encajan cuáles personas. Acá encajan las personas que son solo honorarios, ¿sí? O que tienen vínculo laboral y honorarios, ¿sí? Acá en esta columna de rentas de trabajo por honorario y compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted recibió ingresos por honorarios y no contrató a más de una persona por más de 90 días, usted puede llevarlo como salario, su honorario. Es decir, ese honorario llevarlo al ejemplo que acabamos de hacer. Y se acuerdan que en el ejemplo yo dije, esta persona no tiene honorarios, ¿sí? Ahí podría colocar honorarios. Y digamos que solo fuera honorarios, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Si fuera solo honorarios o si tuviera salario y honorarios en empresas diferentes, no importa, puede tomarlo así, ¿cierto? Pero también puede elegir tomarlo por este lado si tiene costos y gastos para restarse, pero esos costos y gastos deben tener relación con el ingreso, ¿sí? No es restar, no, es decir, no se puede restar la gasolina, no, eso no se lo puede restar,
Pero ¿qué se puede restar? Si se va a poder restar, si usted tiene un consultorio, usted se puede restar el arrendamiento. Digamos que usted paga un arriendo por un consultorio, se puede restar el arrendamiento, se puede restar los servicios públicos, se puede restar si tiene una persona vinculada, se la puede restar, ¿sí? O si tiene más de una, lo que pasa es que no la puede llevar como con la exención de salario, sino que la tiene que ubicar acá, de una vez como honorarios. ¿Sí? Vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, pasemos rápidamente la teoría donde vemos qué se puede restar. ¿Qué se puede restar? Entonces, también, igual que el asalariado, se puede restar el aporte obligatorio a fondo de pensiones y fondo de solidaridad pensional, se puede restar el aporte voluntario al régimen de ahorro individual con solidaridad sin exceder el 25% del ingreso laboral y hasta 2.500 VT, que son 90.770.000. Y se puede restar el aporte obligatorio de salud. Entonces resulta que esta persona, como es por honorarios, ¿sí? Digamos en este ejemplo no va a tener un vínculo laboral, pues esta persona, recuerden que toma el ingreso, le aplica el 40% y eso es ingreso base de cotización y sobre ese paga salud, paga pensión. Entonces todo eso que paga se lo puede restar. Listo. Costos y deducciones procedentes. Entonces dice, corresponde a los costos y gastos pagados durante el periodo que tenga relación de causalidad con la generación del ingreso. Y ahí se abre un mundo gigante. ¿Por qué? Porque resulta que un asalariado fiscalmente no puede tener pérdidas, porque ya vieron que tiene un tope, un 40%, que es lo máximo que se puede restar, entonces nunca le va a dar pérdida. Así su realidad económica sea de pérdida y hasta más, pues fiscalmente no se puede. En cambio, por esta vía sí se puede, ¿sí? Yo no estoy hablando de que se vayan a inventar los costos y deducciones procedentes, estoy diciendo que podrían tener pérdida. Y si tiene pérdida, pues sobre eso no van a pagar impuestos, ¿cierto? Entonces, acá es muy importante saber si me aplica o no me aplica. También la norma vigente dice lo siguiente, que se puede deducir por todo aquel tema de la pandemia, ¿sí? Para entonces reactivar la economía. Vinieron una serie de ayudas y una de esas es que se puede deducir el 120% de los pagos realizados por salario sin exceder 115 VT por mes, que son 4.175.420, en relación con los empleados que sean menores de 28 años y sea su primer empleo. Es decir, que ustedes le den empleo a una persona que sea menor de 28 años y que sea su primer empleo, que sea la primera vez que trabajen. Esta deducción procede en el año gravable en el que el empleado sea contratado, no es cada año, ¿sí? Sino para ese año que se contrató. Y el contribuyente debe acreditar una certificación que emite ¿quién? El Ministerio de Trabajo. Entonces, si es su caso, usted debe solicitar al Ministerio de Trabajo la certificación de que esa persona que usted va a contratar, que la que está contratando, que es menor de 28 años, nunca había trabajado. Es el ministerio quien le va a certificar a usted eso, ¿sí? Y ese va a ser un soporte para usted poderse restar ese 120% de los pagos que realizó durante el año a esta persona. Ese es un soporte que se va a necesitar para la declaración de renta. ¿Qué más se puede restar? Rentas exentas, aporte voluntario, fondo de pensiones voluntarias, AFC, ahorro voluntario contractual, con el mismo tope del 30% y de los 137 millones que mencionamos, con la misma permanencia de 10 años, exactamente igual a lo que ya hablamos. Entonces, por eso lo paso rápido. Y en deducciones imputables aplica igual al de la renta de trabajo, o sea, al salario. Y es decir, además de que se puede restar los costos y gastos, ¿sí? Que acabamos de mencionar y que ya los vamos a ver en un ejemplo, en un archivo de Excel, también se puede restar el interés por préstamo para adquisición de vivienda con los mismos topes, aporte a título de cesantías por partícipe independiente con los mismos topes, intereses que pague sobre préstamos educativos DICETEX dirigido a educación superior del contribuyente sin exceder anualmente de 3.630.800.
plan complementario de salud o medicina prepagada sin exceder los 6.971.000, el 50% del gravamen movimiento financiero, y también se puede restar el 10% de ese ingreso por dependientes. ¿Listo? Entonces, ahí la norma es excesivamente abierta para estas personas que tienen honorarios, ¿sí? Pero, pues, a quien le aplique, pues debe aprovecharlo. Entonces tenemos este archivo que llama rentas de trabajo, honorarios, costos y gastos. Entonces vamos a ver el enunciado. Entonces en el enunciado, vamos a colocarlo acá grande, para que lo podamos ver todos. Dice que esta persona recibió unos pagos por honorarios de 168 millones. Le aplicaron una retención en la fuente de 13.800.000. Hizo un aporte obligatorio de salud de 8.400.000, a pensión de 10.752.000, a aportes obligatorios de ARL de 350.784, y tiene unos costos y gastos procedentes de 62 millones y un gravamen a los movimientos financieros de 2.345.665. Acá también, para poder modelar, tenemos esto en ceros. Tenemos una retención en la fuente por honorarios y servicios personales de 13.800.000, ya lo vimos acá. Un impuesto neto de renta, o sea, el impuesto de la declaración del año anterior, de 15.100.000, e hizo un anticipo el año pasado para la declaración que se va a presentar este año de 2.345.000. Entonces resulta que esta persona puede hacer lo siguiente, ¿sí? Esta persona puede, porque solo tú, digamos, un empleado, acá tuvo estos gastos, acá los vamos a ver, tuvo un empleado, digamos la secretaria, entonces esta persona lo puede llevar o como salario, ¿sí? O sea, como renta de trabajo, o como, y acogerse a la exención del 25%, o no acogerse a la exención del 25% y restarse sus costos y gastos. ¿Y quién elige eso? El contribuyente. Es decir, y obviamente, pues, ¿cuál va a elegir uno? Pues el que le dé menos impuesto. Pues es lo que yo me imagino que todos ustedes dirán, que obviamente es lo que yo haría. Entonces, resulta que esta persona pues no tiene un vínculo laboral, entonces por eso acá todo está en ceros, todo va en ceros, pero resulta que le prestó servicios a una empresa X, a una empresa Y atendió unos particulares en el año. Entonces los particulares no le hacen retención en la fuente, y la empresa X y la empresa Y, pues sí le hizo una retención en la fuente, que son los valores que ya mencionamos hace un momento. Hizo el aporte a salud, a pensión, riesgos, y ya, ¿qué más se quiere restar? Se quiere restar los costos y gastos procedentes. Entonces resulta que tuvo unos gastos de personal de 20 millones, un arrendamiento de 24 millones, pagaba 2 millones de pesos mensuales del consultorio y pagaba 500.000 pesos mensuales de servicios públicos, internet y todo esto del consultorio, no de la casa. Eso no se lo pueden restar, es lo que tiene relación con el ingreso, ¿sí? Los soportes son de qué, en este ejemplo, del consultorio. Y otros gastos como qué, y podrían ser insumos, ¿sí? Entonces esta persona invirtió o pagó insumos mensuales por 1 millón de pesos. Entonces son cifras de 12 millones. Eso es lo que da los 62 millones, ¿sí? Acá rentas de capital ceros, rentas no laborales cero, porque estamos explicando uno por uno, ¿cierto? Entonces, en rentas de trabajo, ¿qué podría pasar? Entonces puede pasar lo siguiente, que lo va a llevar como renta de trabajo normalita, es decir, que el gobierno a través de esta norma le diga, tranquilo, yo le doy el 25% exento y réstese lo que se pueda restar, no de costos y gastos, sino de lo demás, o sea, como un asalariado, ¿cierto? ¿Y qué se podría restar esta persona acá? Pues el gravamen al movimiento financiero. ¿Por qué? Porque no hay más, no tiene dependiente, ¿sí? Y no tiene nada para restarse. Entonces esta persona, imagínense, esta persona así tendría que pagar un impuesto de 17 millones
867.000 pesos. ¿Qué ocurre? Que ese dinero que pagó por costos y gastos procedentes de esos 62 millones, pues no se los está restando en ninguna parte. ¿Por qué? Porque lo está llevando es como salarios, y como salarios no se puede restar eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya hay que modelarlo. Entonces uno dice, bueno, así, si no me resto los costos y las deducciones, ¿cierto? Lo que llamamos pues los costos y los gastos. ¿Y qué pasa? Entonces mire que acá dice, marque X y desea optar por la renta exenta. Entonces, mire, borrémosla. ¿Para qué? Para que nos deje restar los costos y gastos. Entonces acá llegamos a la renta líquida y mire que ya no está en rentas de trabajo, sino que está en honorarios. Simplemente, pues la herramienta que le vamos a entregar, pues les permite hacerlo de manera automática. ¿Qué hace? Les ubica todos los valores que acabamos de mencionar, pero mire acá qué diferencia. Costos y deducciones procedentes, 62 millones, ¿cierto? Eso se lo va a restar. Y claro, como eso se lo va a restar, obviamente acá ese 25% ya no va a aplicar, esa de renta de trabajo, ingresos laborales es cero, porque ya no lo están mirando como si fuera un asalariado, sino como un independiente. Y miren lo que se convierte el impuesto. Ese impuesto se convierte en 10 millones, 820. Recuerden, dándole solo casi atrás, recuerden que tenía un impuesto, veamos acá otra vez, tenía un impuesto de 17 millones. Es decir, ahí baja 7 millones después del impuesto, simplemente tomando la decisión de hacerlo de una forma o de otra. Obviamente teniendo los soportes. Si no tiene soportes o si resulta que es que esos gastos no, pues digamos, sus gastos son muy pocos, pues entonces es ahí donde usted tiene que revisar cómo le sale mejor. Si le sale mejor con costos y gastos o como asalariado. Entonces vamos a quitar acá esta X otra vez para volver acá. Y mire, sin embargo, el impuesto es muy grande, 10 millones 820. Pero ¿qué hubiera ocurrido? ¿Sí? Si esta persona, digamos, un caso hipotético, esta persona está pagando efectivamente está pagando un crédito, ¿cierto? O ni siquiera está pagando el crédito en este momento, sino que está comprando un apartamento y está en este momento enviando el dinero a una fiducia, ¿cierto? Entonces, para cualquiera de los casos, digamos que la cuota es 3 millones, entonces va a enviar esos 3 millones de pesos por 12 meses, son 36 millones, es un ejemplo, ¿sí? A la AFC, donde no los tiene que dejar 10 años, usted manda el dinero a la AFC y al otro día con ese paga la cuota, al otro día, ni siquiera tiene pues que esperar un mes. Y mire, enviando 36 millones, el impuesto le baja ¿a cuánto? A 1.852.000 pesos. Pues, y uno dirá, pero es que 36 millones es mucho, pero es que es tu dinero, o sea, no te lo estás gastando, lo tienes ahorrado. Así ni siquiera estás pagando una cuota de apartamento. Pero digamos que sí lo estuviera pagando, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando uno paga 36 millones en un año de cuota, tranquilamente 25 millones se pudo haber ido de intereses. Y si fuera así, ya el impuesto es cero. Porque no tiene tope. ¿Y por qué no tiene tope? Lo que no tiene tope es esto. Acá, estos 62 millones. Entonces, el mejor de los mundos. Entonces, miren que digamos que tiene un beneficio muy grande. Vamos a eliminar acá esto. Y volvemos y quedamos en ¿qué? En 10 millones 820. ¿Sí? Repito. Si acá solo hace un aporte de 36 millones, mire lo que ocurre. Acá ya se resta 36 millones de AFC y le bajó de 10 millones 800 a 1.800.000. Eso es lo que uno hace en una planeación tributaria. Y con eso que está pagando menos impuestos. ¿Y es ilegal? No, no es ilegal. Eso está todo dentro de la norma. ¿Sí? Entonces vamos a pasar ya a un ejercicio. Vamos a darle acá a no guardar. A un ejercicio
¿Donde qué se podría presentar? Se podría presentar que la persona tenga ingresos por salarios y tenga ingresos por honorarios, ¿sí? Entonces, vamos acá y esta persona tuvo estos ingresos por salarios, ¿sí? Y tuvo estos ingresos por honorarios. Entonces, ¿esta persona qué se puede restar? Pues los aportes que hizo de salud y pensión de honorarios y los aportes que hizo de salud y pensión de salario. Listo. Tuvo ingresos por cesantías. Mire, acá está. Acá en el enunciado está todo. Pero entonces vámonos de una vez, porque ya habiendo explicado la renta de trabajo, digamos la que no es con honorarios, la que es con la exención del 25%, ya habiendo explicado la que es para deducción de costos y gastos procedentes o costos y deducciones procedentes, pues ya es mucho más fácil entender este ejercicio. Porque ya esta persona tiene salarios, ¿cierto? Tiene honorarios, que aplica mucho en el sector salud. Y entonces, ¿qué se va a restar? Además de esos aportes de salud, pensión, pues se va a restar el gasto que hizo arrendamiento, de personal y de servicios públicos, ¿cierto? Y de otros gastos que en el ejemplo fue insumo. Es decir, estamos tomando de que tuvo honorarios, tuvo salarios y puede mirar cuáles dos opciones le aplican. ¿Por qué? Porque tuvo una persona contratada. Y si tuvo 5 personas contratadas, pues no le aplica como salario y lo tiene que llevar siempre es como honorario. Entonces acá dice marque X y desea optar por la renta exenta del 25%. Entonces dejemos la X para que miremos esto cómo queda. Y queda con un impuesto de 19.590.000. Entonces eso todavía ratifica de que es mejor, obviamente, si tiene los soportes, quitar la X y mirar que le bajó a 8 millones de pesos sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se pudo restar los costos y gastos procedentes. Eso sí, repito, si esta cifra acá no fuera 62 millones, sino 5 millones, pues obviamente si le da un menor impuesto llevándolo como salario, pues llévelo como salario. Pero ahí está la herramienta, ¿cierto? Ahí está la herramienta que le permite mirar cuál es la mejor opción, ¿sí? Acá dice anticipo y valor por pagar, pero lo vamos a ver más adelante. Primero estamos mirando la depuración de la renta, ¿cierto? Entonces, este ejercicio aplicaría para renta de trabajo que tiene honorario y tiene salario. Entonces, cerremos acá y pasamos acá a la teoría de rentas de capital, ¿cierto? En rentas de capital, ¿qué me puedo restar? Aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondos de solidaridad pensional. Todo esto dentro del capítulo de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. También aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad sin exceder el 25% del ingreso laboral y hasta 2.500 VT. ¿Cierto? El aporte obligatorio a salud, porque resulta que nosotros, si tenemos rentas de capital, sobre esas rentas de capital debemos hacer aporte a la seguridad social. Mucha gente no lo hace, pero estamos obligados a hacerlo, ¿cierto? Y acá entra algo y es el componente inflacionario de los rendimientos financieros, que eso no está en rentas de trabajo. ¿Por qué? Porque las rentas de trabajo, los ingresos no están en los rendimientos financieros, ese está en rentas de capital. Entonces resulta que el componente inflacionario, hay una muy buena noticia para el periodo grabable 2021, o sea, para esta declaración de renta, y es que digamos en la declaración de renta que hicimos el año pasado, el componente inflacionario era del 44,23%. Es decir, que del valor que tuviéramos de ingresos por rendimientos financieros, el 44% era un ingreso no constitutivo, o sea, sobre ese no íbamos a pagar impuestos. Y resulta que este año, y hace 2 años, era 0%, es decir, no había componente inflacionario, había que pagar impuestos sobre ese 100% del ingreso, todo entraba pues grabado. Resulta que para este año 2021 el componente inflacionario es el 100%, una belleza. ¿Cómo así? Pues muy sencillo, que los rendimientos financieros, si son 5 millones, pues me resto 5 millones y pago 0. ¿Sí? Eso aplica para los rendimientos financieros. Pero en las rentas de capital también, ¿qué me puedo restar? Me puedo restar los costos y deducciones procedentes.
Ejemplo, y ya lo vamos a ver también en un Excel. Ejemplo, pues si yo alquilo un apartamento, o sea, yo tengo un apartamento, lo entrego en arriendo, me pagan un canon de arrendamiento, pero resulta que yo pago la cuota de administración y yo le pago una comisión a la agencia de arrendamiento, que es el que me alquiló el apartamento. Eso yo me lo puedo restar, ¿cierto? ¿Y dónde me lo va a restar? En costos y deducciones procedentes, ya lo vamos a ver. Aplica también lo del 120% de pagos realizados por salarios para el primer empleo de la persona de 28 años. Exactamente igual que aplica para rentas de trabajo en la parte de honorarios. También, ¿qué me puedo restar como renta exenta? El aporte que haga FCE, pensión voluntaria y ahorros voluntarios contractuales con los mismos topes. Miren que es, digamos, cuando se van repitiendo ítems, yo los voy pasando rápido porque ya los vimos con detenimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué más me puedo restar? Las deducciones imputables, que es el tema del interés del préstamo para adquisición de vivienda. Es muy importante tener en cuenta algo, y es que si ustedes hacen un crédito para la compra de un vehículo, eso no se lo pueden restar. O sea, el interés del préstamo de libre inversión o de algo que sea diferente de adquisición de vivienda, no es deducible en renta, ¿sí? A no ser de que lo que sea es un crédito para comprarse un taxi, porque como el taxi genera un ingreso, ¿cierto? Que eso va a ser una renta no laboral, entonces usted se puede restar los costos y gastos que tiene o que hace para generar el ingreso, y una de esas puede ser el pago de ese crédito, ¿cierto? Pero acá en rentas de capital, en rentas de trabajo, eso no aplica. ¿Listo? Aporte de títulos de cesantías, de partícipe independiente, intereses que se paguen sobre préstamos y CETEX, como lo vimos ahora, y el 50% de gravamen financiero. Eso es lo que me puedo restar. Entonces, si eso es lo que me puedo restar, venga, miremos un ejercicio de renta de capital, a ver eso cómo se da en el mundo real. Entonces, también tenemos acá en un enunciado, ¿cierto? Donde en el enunciado, pues tenemos una persona que recibe unos rendimientos financieros, recibe un valor de arrendamiento, un ingreso por arrendamientos, pagó salud, pensión, ¿sí? Y se quiere restar unos valores, ¿cierto? Y esos valores que se quiere restar están acá en rentas de capital. ¿Son qué? Pago una administración del inmueble, pago un mantenimiento y reparaciones, es decir, lo mando a pintar, perfecto, se lo puede restar, pero tiene que tener una factura, ¿cierto? Pero es que eso me lo pinta es un vecino, pues que ese vecino no factura, ¿sí? Entonces ese soporte no le sirve a usted de nada, pero entonces la pintura usted la compró en Pintuco, por poner un ejemplo, cualquiera, pero entonces de allá le dieron la factura de la pintura, esa sí se la puede restar. Listo. Entonces, para todo hay que tener soporte, si no, eso no aplica, no se lo pueden restar. Entonces, esta persona, ¿cuánto se va a restar? 8.856.000. Entonces, ¿cómo se depura esta renta? Muy sencillo. Tuvo un ingreso de rendimientos financieros de 1.200.000 y un arrendamiento de 2 millones mensuales, eso da 24 millones, hizo pagos a seguridad social, de salud, de pensión, entonces se lo resta. Ojo, pero esto es de los ingresos que tuvo por rentas de capital. En este ejemplo, miren que está rentas de trabajo, cero, honorarios, ceros, ¿sí? Y en rentas no laborales, cero, es decir, una persona que es un rentista de capital. Es que también tiene rentas de trabajo, perfecto, y paga seguridad social. Sí, esa seguridad social que paga en rentas de trabajo, se la resta en rentas de trabajo. No pueden ir y restársela otra vez a rentas de capital. Se la tiene que restar, es en rentas de trabajo. Este ejemplo es para una persona que hizo aporte de seguridad social sobre los ingresos por rentas de capital. Importante tener eso en cuenta. También, ¿qué se va a restar? Se va a restar el componente inflacionario, que es cuánto, el 100%, o sea, de ese 1.200.000 se lo resta todito. Entonces, finalmente, de estos 25.200 se resta los 4 millones que lo compone esto,
y además se quiere restar estos 8.856.000. Entonces nos vamos acá donde dice renta líquida, cédula general, y miramos, miren que ya rentas de trabajo no hay nada, ni en honorarios no hay nada, porque no aplica, estamos hablando de las rentas de capital, y miramos qué se puede restar. Pues se puede restar el 50% de lo que hablamos acá que tenía de gravamen al movimiento financiero, que es 678.900, y eso ¿cuánto es? 339.000 pesos. ¿Dónde se lo resta? Donde tiene el ingreso, en rentas de capital. Listo. ¿Y qué más se puede restar? Pues no tiene más, pues porque no hizo aportes a nada más. Entonces acá no aplica que 25% de salarios ni nada, porque estamos en rentas de capital. Entonces, ¿cuánto le quedaría? Le quedaría estos 12 millones menos lo que se quiere restar. Acá tiene 21 millones, porque es 25 millones menos 4 millones, ahí le da 21, ¿sí? Y esto tiene un límite que es el 40% de esos 21, lo máximo que se podría restar es 8.451.000, sin tener en cuenta estos 8.856.000. Recuerden que de este costo de deducciones procedentes no hay tope, ¿sí? El 40% aplica es de los ingresos brutos menos esos ingresos no constitutivos de renta. A ese se le aplica el 40%, que es 8.451.000. Se podría restar 8.451.000, ¿y cuánto está restando? 339.000 pesos. O sea que se podría restar todavía 8 millones más, sí, si tuviera soportes para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Pasa que le da una renta líquida de 11.932.000. ¿Por qué? Porque tiene 25 menos 4 menos 8, 856, 12.271 menos 339. Eso le da 11.932.000. ¿Y qué hace? Pues va a la tabla. Y estos 11.932.000 está que entre 0 y 39 millones de pesos el impuesto es cero. Entonces, impuesto cero. Entonces, ni para qué va a ir a pagar platas a FCE ni nada. No es necesario. ¿Sí? Ah, pero es que estoy pagando la cuota del apartamento. No importa, lo podrías hacer. Ahí sí no hay ningún problema. Pero no es para bajar el impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto es cero. ¿Sí? En este ejemplo. Entonces, así tendría un impuesto cero una persona que recibe rentas de capital. ¿Sí? Y después pasaríamos ¿a qué? Pasaríamos, recuerden que rentas de trabajo, dentro de trabajo está honorarios, después rentas de capital y después está rentas no laborales. En rentas no laborales, vamos a ver este otro ejemplo, donde podemos mirar en la teoría, que es lo siguiente, ¿qué me puedo restar? Recuerde que rentas no laborales es todo lo que no aplique como renta de trabajo, ni como renta de capital, ni como pensión, ni como dividendo. Entonces, en rentas no laborales, vamos a hacer un ejemplo de ¿qué? De un vehículo que vendí. Un vehículo que vendí que lo tuve menos de 2 años. Eso es una renta no laboral. Y si vendiéramos mercancías, si fuéramos comerciantes, es una renta no laboral. ¿Sí? Y si vendemos aguacates, es una renta no laboral. Y si vendemos ganado, es una renta no laboral. ¿Por qué? Porque no es una renta de capital, no es una renta de trabajo, no son pensiones y no son dividendos. Entonces, dentro de esas rentas no laborales, ¿qué me puedo restar? Igual, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, ¿qué aplica para este? Aplica aportes obligatorios a fondos de pensión y fondos de solidaridad pensional. Aporte voluntario al régimen de ahorro individual con solidaridad. Aporte obligatorio a salud. Apoyo económico no reembolsable o condonado entregado por el Estado financiados con recursos públicos. Utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana, de las cuales sea titular cuando dicha enajenación no supere el 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad durante un mismo año gravable. Costos de deducciones procedentes corresponde a los costos de ventas y servicios que tengan relación de causalidad con la generación del ingreso. Ejemplo, si fuera mercancía, entonces el costo del inventario, pues obvio te lo puede restar, ¿cierto? Y es ahí donde se lo puede restar. También aplica exactamente como el de rentas de trabajo en la parte de honorarios y en rentas de capital, lo de la deducción del 120% del pago del salario
realizado a una persona menor de 28 años y que haya sido su primer empleo, siempre y cuando se cuente con la certificación del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? ¿Qué más me puedo restar? El aporte a AFC, a Fondo de Pensión Voluntaria o ahorro voluntario contractual, con la misma permanencia. ¿Y qué me puedo restar en deducciones imputables? Interés de préstamo para adquisición de vivienda, aporte a título de garantías de participo independiente y los intereses que se pagan en Dicetex con los topes que ya hemos mencionado durante toda esta sesión y la deducción del 50% del gravamen en movimiento financiero. Entonces miren que habiendo explicado todos estos ítems de manera muy detallada en la primera renta, ya acá es mucho más fácil comprenderlo y no es necesario entrar en el detalle nuevamente de estos ítems. Por eso pasamos a ¿qué? Al ejercicio de renta no laboral. Y en renta no laboral, pues tenemos en el ejemplo una persona que vendió, acá no es que vendió un vehículo, digamos que vendió un inmueble, ¿cierto? Y vendió el inmueble, pero aplica igual si fuera un vehículo. Vendió un inmueble que lo tuvo por menos de 2 años, porque si lo hubiera tenido por más de 2 años sería una ganancia ocasional, que es lo que veremos en la sesión número 3, es decir, la próxima semana. Entonces, en este momento estamos hablando de la renta no laboral y entonces si yo vendo un inmueble o vendo un vehículo, o vendo cualquier activo que tuve menos de 2 años, lo declaro como renta no laboral. Entonces, ¿acá qué tengo? Lo vendió por 500 millones. Costos y gastos procedentes, 450 millones. Y ahí la importancia de ¿qué? De declarar el bien con base en los parámetros que explicamos en la sesión 1. ¿Sí? Cuando hablamos de costo fiscal y valor patrimonial. Ejemplo de bien inmueble. Recuerden que se debe declarar por el mayor valor, no por el menor. Normalmente tendemos a declararlo por el menor, por el avalúo catastral, que generalmente es el menor. No, se debe declarar por el mayor. Si en el avalúo catastral es el mayor valor que tiene entre ese y el cálculo que debe hacer para hallar el valor del bien, que lo explicamos ampliamente en la sesión 1, pues colocas el mayor, que en ese caso podría ser el predial, el valor del predial, pero generalmente no es el valor del predial. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esta persona, con este contribuyente? Pues el año anterior, porque eso se calcula, a ver, si yo vendo el inmueble en el 2021, ¿sí? ¿Cuál es mi costo? Mi costo es el que tenía a diciembre 31 de 2020, o sea, el de la declaración de renta, no la declaración de renta que va a hacer este año, sino la declaración de renta que hice el año pasado. Por eso es importante declarar siempre bien, ¿cierto? Y ahí la importancia de esto. Entonces, en este ejemplo, el costo de ese bien que vendió es de 450 millones. Es decir, que va a tener una utilidad de 50 millones. Ya vamos a ver qué pasa con eso. Que no es una ganancia ocasional porque no lo tuvo más de 2 años, sino que lo tuvo menos de 2 años. Pagó un gravamen de movimiento financiero de 2 millones, hizo una retención en la fuente de 5 millones y el impuesto que pagó el año anterior en su declaración de renta es de 1.200.000. Vamos a ver, esta parte todavía no la hemos visto porque eso lo vemos en anticipo de renta que se ve en la sesión 3. ¿Sí? Entonces nos vamos a donde a rentas no laborales. ¿Y qué tenemos acá? Vamos a colocarlo acá más grande. Tenemos otros ingresos. Entonces acá tenemos venta de activos poseídos por menos de 2 años, 500 millones. Pero acá también ¿qué está? Ingresos por actividades comerciales, por actividades agropecuarias. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando retiro los aportes, digamos, de la pensión voluntaria o la AFC sin cumplir los requisitos? Es decir, si yo envié 20 millones de pesos en el año a la AFC y no los retiré para compra de vivienda, ni para pagar ese crédito pues de vivienda, nada, sino que lo retiro porque me voy a ir de viaje para Europa. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es mi dinero. Yo con mi dinero puedo hacer lo que yo quiera. Simplemente que cuando yo envié el dinero a la AFC, yo tuve una exención tributaria, ¿cierto? A mí no me cobraban un impuesto porque envié el dinero allá. Pero resulta que cuando hoy retiro el dinero sin cumplir los requisitos,
entonces, ¿estoy qué? Estoy incumpliendo. Entonces me dicen, bueno, pues yo te di un alivio tributario, pero estás retirando el dinero, entonces estás renunciando a ese alivio tributario. Y es ahí donde, ¿qué hacen? En el banco, cuando van y retiran el dinero, le hacen una retención, que es la que llaman allá la retención contingente, ¿cierto? Entonces, cuando yo retiro ese dinero y me hacen una penalidad y me cobran un dinero, ese dinero que es la penalidad, ¿cierto? Yo tengo que declararlo. ¿Y qué declaro? No solo la penalidad, sino el retiro, porque ese retiro que yo hice en su momento no estuvo grabado, ¿cierto? Me lo restaron, entonces acá me toca volverlo a sumar. ¿Y dónde se suma? Como una renta no laboral, porque eso no es salario, eso no es nada. Listo, pero en este ejemplo estamos hablando de una persona que vendió un activo que tenía menos de dos años. Lo vendió en 500 millones. ¿Qué más se puede restar? No tiene más soportes de nada, solo el costo del bien. ¿Qué fue cuánto? 450 millones. ¿Y sobre esto va a pagar impuestos? Vamos a ver. 500 menos 450 da 50, ¿cierto? ¿Qué más se va a restar? La mitad del gravamen del movimiento financiero, que es 1.000.000. Se lo resta donde tiene ingreso. De esta acá ya sigue bajando, entonces ¿qué tiene? Tiene un ingreso de 500 y ¿cuánto se quiere restar? Se quiere restar 450 y 1.000.000. ¿Son cuánto? 49 millones, ¿cierto? De esos 49 millones, resulta que ¿cuánto se puede haber restado? Pues se puede haber restado, mire, tenía 500 millones, recuerdan que hay un 40%. 40% de 500 millones da 200 millones y lo máximo que se puede restar es 182 millones, ¿cierto? ¿Y cuánto se va a restar? Se va a restar 1.000.000. Entonces, listo, se los puede restar todos. No hay ningún problema. ¿Cuánto le ha impuesto a pagar? Tendría que ir a esta tabla y dice 49 millones. Mire que está entre 39 y 61. Se hace esta fórmula que acá obviamente el sistema ya se los hace automático y le va a pagar un impuesto de 1.791.000. ¿Y qué hubiera pasado si ese bien hubiera tenido más de 2 años en propiedad? Es decir, si vendió un inmueble que lo tuvo 3 años, pues no se declara como renta no laboral, sino que se declara como ganancia ocasional. Serían 50 millones la utilidad, ¿cierto? Y esos 50 millones, aplíquele el 10%, sería 5 millones. Ese sería el impuesto por ganancia ocasional. Ahí no se puede restar nada. Eso es un impuesto que se paga directamente. Entonces acá estamos hablando de esa renta líquida de la cédula general, ¿cierto? Para el caso de las rentas no laborales, ¿sí? Y ya podríamos pasar acá a las generalidades como tal. ¿Qué encontramos en las generalidades? Ya para cerrar esta sesión, encontramos varias situaciones. Primero, como lo anuncié desde el inicio, miren que se declara, se depura de manera independiente. Otra cosa, miren, las rentas de trabajo no permite pérdidas, en cambio en las otras sí, ¿cierto? Otra cosa que hay que tener en cuenta, ese famoso 40% de rentas exentas y deducciones imputables. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es, la norma me dice qué es lo que yo me puedo restar, pero me pone unos topes, ¿cierto? También que es importante tener en cuenta como generalidad en la cédula general, y es que yo solo me puedo restar donde tenga ingreso. Es decir, ejemplo, si yo tengo un apartamento y durante todo el año no lo alquilé, entonces no tuve el ingreso por renta de capital. Pero resulta que yo durante todo el año tuve que pagar administración. Pues yo esa administración yo no me la puedo restar. ¿Por qué? Porque tengo en rentas de capital cero. ¿Sí? Solo me puedo restar donde tenga ingreso. Así lo que me vaya a restar, digamos como costo de deducción precedente, sea mayor al ingreso, ahí sí no importa. ¿Por qué? Porque me puede dar pérdida líquida. Mírelo acá. ¿Dónde no me puede dar pérdida líquida? En renta de trabajo. En los demás sí. Porque me comporto como un independiente, como si fuera una empresa. Y las empresas pueden tener utilidad o pueden tener pérdidas. Listo.
Importante saber eso. Y lo otro, muy importante también tener en cuenta, y es que acá, al hacer la depuración, yo debo tener en cuenta dónde me debo ubicar. Es decir, si yo tengo varios ingresos, yo debo ubicar cada ingreso en la casilla que corresponde. ¿Sí? Eso es muy importante. No es que todo lo va a meter a una misma parte, porque ya vimos que es cada ingreso a la casilla que le corresponde. ¿Sí? Y otra cosa, y es que eso es muy perjudicial para el contribuyente, pues, pero así fue que diseñaron el sistema cedular, y es que si a mí me da pérdida, digamos si en una renta de capital a mí me da pérdida, recuerde que finalmente yo pago impuesto ¿por qué? Por las utilidades que fiscalmente se llaman rentas líquidas, ¿cierto? Entonces, las rentas líquidas que se vuelve la renta líquida sobre la cual me calculan el impuesto, yo no cojo la que me da utilidad y la neteo con la que me da pérdida. No, eso no se puede. La que me da pérdida no entra a netear. Es decir, yo tengo que pagar impuestos sobre todas las rentas líquidas positivas, o sea, sobre todas las utilidades, ¿cierto? Y la que me da pérdida no netea. Que anterior, pues antes del sistema celular, pues obviamente yo puedo ganar en una y perder en otra. Entonces, neteo, es decir, tengo un positivo, un negativo y el saldo que me da sobre ese pago de impuestos. No, el sistema celular no es así. El sistema celular es usted pague todo sobre lo positivo y lo negativo, que es lo que llama pérdida líquida del ejercicio, lo puede compensar. ¿En cuándo? En los próximos años, ¿sí? Pero en el periodo que está declarando, tiene que pagar impuestos sobre lo positivo. ¿Listo? O sea, sobre la renta líquida del ejercicio. Entonces ahí, ya, con estas generalidades, cerramos la sesión de hoy, donde decimos, se depura acá renta de manera separada, está el tope del 40%, solo se pueden restar rentas exentas y deducciones en las olas que tengan ingresos, las pérdidas de la renta líquida solares no se suman para determinar la renta líquida gravable, a la renta líquida de la cédula general se le pueden restar compensaciones por pérdidas de años anteriores, que es lo que acabo de decir, si yo tuve pérdidas me las puedo ir restando de ahí para adelante. Entonces, si este año hubo una pérdida que fue de las declaraciones anteriores, pues las podría compensar, ¿sí? Y lo del tema de renta presuntiva, que es una generalidad de la sola general, pero que con eso lo vamos a ver en la sesión 3. Entonces, hasta acá llegaríamos para el tema de la cédula general. Te doy la palabra ahora. Listo, entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿cierto? El próximo miércoles, sí. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, feliz noche, que descansen. Hasta luego.